Bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un gran placer poder compartir con ustedes esta charla en el día de hoy de las claves del compliance y las nuevas tecnologías para las pequeñas y medianas empresas. Agradecidos de poder tener esta charla a través de nuestra gran escuela de negocios de ALDE Business School. Así que bueno, arranquemos con los temas que nos traen hoy para comenzar a hablar. Este tema de compliance está muy instaurado, queridos compañeros, en todas las empresas multinacionales, ¿sí? Están reguladas, están con sus aplicaciones, sus distintos programas, y es un capítulo muy importante que este activo tan crítico que es el compliance en nuestras organizaciones esté cada vez más presente y más desarrollado en la pequeña y mediana empresa. Todas las multinacionales que conocemos hoy comenzaron siendo una pequeña y una mediana empresa, comenzaron siendo una pyme. Y la mayoría de estas compañías son empresas que surgieron de un emprendimiento personal, una empresa familiar que se conformó y empezó a desarrollarse. De esta forma, lo importante, ¿sí?, que es poder tener estos programas de compliance, ambientes de control en nuestras empresas. Entonces los invito a que empecemos haciéndonos primero esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué es importante que en esta pequeña y mediana empresa desarrollemos los programas de compliance? Tengamos todo un área de cumplimiento de valores y una cultura que nos guíe en nuestra organización. En general, en las pequeñas empresas, los directores o los dueños de estas compañías tienen estas charlas de compliance de una manera a veces más informal, en una reunión donde se están tratando otros temas, en un almuerzo, con mucha cercanía a los empleados, porque en las empresas que son más pequeñas, nuestro organigrama y nuestra jerarquía es más cercano. De esta forma, genera que en distintas reuniones y en distintos medios, ¿sí?, de comunicación y contacto con los empleados se convierta en un tema de conversación. Y lo que puedo transmitirles es que en los últimos años este tema de compliance cada vez más está en la mesa, ¿sí?, de los accionistas, en la mesa de los directorios para conversar. Entonces es importante que podamos tener este programa. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento normativo que como empresas tenemos que cumplir. Hay normas, leyes y regulaciones que tenemos en cada uno de los países donde cada uno se encuentre y donde esté instaurada nuestra empresa pyme que trabaje en el mercado local o en el internacional. Necesitamos que estas empresas que crecen día a día y tienen su estrategia de expandirse en el mercado internacional tengan lineamientos y marcos de comportamiento, valores y ética de distintos puntos que queremos que las personas lo hagan y accionen de una determinada manera. Si no le damos el marco a las personas, no van a actuar según los lineamientos generales de este directorio, de estos dueños, estos accionistas de las compañías que quieren que las cosas se hagan de una determinada manera. La ética y la cultura la construimos desde el top at the top, desde el top management de la empresa, y luego de ahí va en cascada a toda la organización. Nuestras empresas pymes están en constante crecimiento y necesitamos tener ventajas competitivas. Y este programa de compliance va a ser un activo crítico y una ventaja competitiva hacia el mundo, hacia las empresas donde también queremos ser proveedores. Tal vez hay una pyme que quiere ser proveedora de una empresa que es multinacional, en la cual esta multinacional, como ya tiene un montón de normas establecidas de cumplimiento y de ambiente de control y de esta gestión de estos riesgos, nos va a pedir a nosotros como proveedores que también los tengamos. Entonces, ¿qué mejor si queremos acceder a ese mercado, si queremos expandirnos, que nosotros ya lo tengamos como una ventaja competitiva dentro de nuestra organización? Vamos a prevenir delitos, ¿sí?, porque vamos a conocer cuáles serían aquellos incumplimientos, ¿sí?, que podríamos tener
Entonces lo trabajamos a través de este programa de compliance, hacemos una prevención y nos preparamos para que eso no suceda. Y en la actualidad, el talento es un issue muy importante para el desarrollo de las compañías. Y actualmente los talentos, aquellas personas que tienen potencial, buscan empresas que sean compliance, buscan empresas que estén en un ambiente de control y que tengan lineamientos generales para el cumplimiento. Entonces, ¿qué beneficios nos trae tener este programa de compliance? Hablamos de ventajas competitivas, hablamos de generar una cultura de una organización, principios vectores de cómo queremos que se realicen los negocios dentro de nuestras empresas. Queremos que las decisiones que vayan a tomar los ejecutivos que trabajan en nuestra compañía y todos los empleados sean en base a temas éticos previamente acordados y difundidos dentro de la organización. Tener un programa de compliance nos va a dar una imagen y una reputación hacia el resto del mercado para poder expandirnos, nos va a generar que tengamos mejores posibilidades para poder tener nuevos clientes, ya sea en los ambientes públicos como en los ambientes de empresas privadas. ¿Por qué? Porque vamos a tener toda una manera de actuar, de evidencias, de transparencia en nuestros procesos, de licitaciones y compulsas, para nosotros poder tener nuevos clientes. Esto también va con todo lo que tiene que ver con los relacionamientos con los funcionarios públicos y la manera transparente de realizar los negocios. Al tener un análisis de compliance vamos a minimizar distintos riesgos económicos y distintos riesgos penales. Es muy importante que sepamos que todos los directores y dueños de las compañías están expuestos a riesgos penales de incumplimiento en base a distintas leyes y distintas normativas de compliance y tienen que estar presentes. Con lo cual, nosotros generando un ambiente de control, generando una cultura y generando evidencia de las acciones que hacemos, vamos a cumplir con una debida diligencia, que es la que nos piden las distintas compañías, las leyes y los gobiernos. Con todo esto, nosotros vamos a contribuir a la estrategia fundamental de toda compañía, que es perdurar en el tiempo, es generar empresas sostenibles, es que haya una continuidad de nuestros negocios debido a que los hacemos de una manera ética y moral en base a los valores y principios que definimos en nuestra organización. Y esta forma de actuar nos va a llevar también a que formalicemos un issue que tiene que ver con los sistemas de incentivos que tienen nuestros ejecutivos al realizar sus objetivos. Nosotros queremos expandirnos en una compañía, queremos realizar objetivos de ventas, distintos objetivos que tenemos en toda la organización y tienen que estar alineados a los valores y a los comportamientos éticos esperados que tenemos en la empresa, para que no haya excesiva presión, para que no haya distintas situaciones que por el mero logro de los objetivos se realicen conductas antiéticas en nuestra empresa. Como les comentaba, la mayoría de las empresas PYME surgen de una empresa familiar. Y el gran desafío que tenemos es profesionalizar esa empresa familiar, que puede venir de 2 o 3 generaciones, en la cual empezó siendo una empresa pequeña y hoy ya forma parte de una mediana empresa. ¿Y qué nos ayuda esta cultura que queremos imponer del compliance? Nos ayuda a institucionalizar las relaciones en esos socios que forman parte de una familia y donde se da esta situación que en muchas empresas familiares se analiza, que es la de los 3 círculos, en donde convive la familia, la empresa y la propiedad. Entonces, al establecer bases de comportamiento, bases de respeto, lazos de acción, formalizamos reuniones de directorio donde se conversan los temas y las acciones de cómo queremos llevar a cabo la empresa, nos ayuda a ordenar estos roles y responsabilidades dentro de nuestras empresas. Al igual que las empresas multinacionales, también tenemos sanciones que afectan a las empresas
pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ese que se dio en Alemania hace algunos años, ¿sí? Que tenía que ver con información que se proporcionó para un proceso de licitación de una construcción y una reforma de un estadio, en el cual en esta empresa se pagaron sanciones, hubo juicios penales que hoy actualmente siguen en vigencia. También una noticia muy cercana de marzo de este año en España, donde multan a pymes, ¿sí? Por no tener canales de denuncia. ¿Qué son estos canales de denuncia? Son los canales de comunicación que tienen tanto nuestros empleados, nuestros clientes y nuestros proveedores para poder informar cualquier situación en la cual haya un incumplimiento de un comportamiento ético, una posible situación de un fraude o una posible situación de un soborno. Y también se utilizan estos canales para cualquier consulta que cualquier persona quiera realizar antes de actuar. Entonces, tengamos presentes que las sanciones nos van a aplicar independientemente del tamaño de nuestras empresas, ¿sí? No solo aplica a lo que comúnmente vemos, que son las empresas multinacionales. Ahora bien, la pregunta que siempre surge en este momento es cuántos recursos yo tengo que destinar para poder armar este programa de compliance en mi organización. Y lo que primero surge en la pequeña y mediana empresa de los directores y los dueños es que la mayoría de los recursos disponibles que cuentan están destinados a la sostenibilidad económica y financiera del negocio. De esta forma, lo que nosotros tenemos que mostrarle a estos dueños de estas compañías es que armar este programa de compliance va a ser una inversión hacia el futuro, va a ser una inversión para prevenir futuros gastos que tengamos de multas, de sanciones por incumplimientos. De esta forma, nosotros tenemos que plantear cuáles son los recursos iniciales con los cuales podemos comenzar estas actividades y que no necesitamos tener absolutamente todo el mejor programa de compliance desde el momento cero, ¿sí? Vamos a esos pasos. Lo primero que hay que determinar es quién va a llevar a cabo esta actividad de compliance en la organización. Si es un compliance officer, es ideal porque es la misma situación en la que tenemos a veces en las multinacionales y que también es lo que nos piden los marcos regulatorios. Ahora, tal vez no podemos contratar desde el momento cero a una persona exclusiva para hacer esto. Entonces podemos determinar que sea alguien del Consejo de la Administración, alguien del directorio, en el cual se le asigne ese rol. Cuando ese rol esté definido, esta persona va a ser la que va a conducir este proceso en cascada en toda la organización. Primeramente, lo que hay que hacer es un autodiagnóstico, ¿sí? Tengo que ver un mapeo, tengo que ver en qué situación de ambiente de compliance, en qué situación de control estoy, en qué situación de cumplimiento me encuentro y si hay un mapeo de riesgos. Para poder hacer un programa de compliance que sea efectivo y que sea preventivo para futuras situaciones que podrían llegar a pasarme, primero tengo que conocer cuáles son aquellos determinantes de riesgo y aquellas situaciones que van a hacer que esos riesgos se materialicen. Con lo cual, foto inicial para poder también determinar el estado de maduración en el cual voy a tener que trabajar para armar este programa. Entonces, en este momento cero, yo tengo una persona responsable, tengo un diagnóstico, tengo un mapeo de riesgos. Entonces empiezo a ver cuáles son las primeras acciones que tengo que hacer. Antes de hacer cualquier acción de compliance, tengo que tener definidos, clarificados y aprobados por el directorio los valores troncales que van a mover a mi organización. Y esos valores que se transportan en esta cultura de integridad que vamos a tener, van a estar plasmados en el documento estrella, que es nuestro código de ética, nuestro código de conducta. Sentamos las bases, lo armamos, es aprobado por todo el directorio, es vivido por todo el directorio, no solamente por decir cumplí con tener un código de ética, sino vivimos estos valores y los transmitimos a toda la organización y es mi punto de partida para la construcción de la base de la cultura.
Luego ahí confeccionaré una carta Gantt de cómo empiezo a hacer las distintas implementaciones en la empresa. Y esto lo lleva a cabo esta persona responsable que tenemos en colaboración con el resto de los gerentes o jefes que tenga según la estructura en mi pequeña y mediana empresa. Voy a reunirme con las personas, primeramente con las líneas medias, líneas que tienen jerarquía, para poder explicarles, para poder generar una cultura que la construimos entre todos en nuestra organización. La gente tiene que saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y cómo tenemos que realizar estas acciones en la compañía. Lo primero es informarles. Armamos reuniones, taller de participación internos, y cuando se plantean estos temas en las empresas, surge el tema del tiempo, ¿sí? Entonces, puede ser que una empresa nos diga, no tenemos tiempo para generar reuniones exclusivas de esto, ningún inconveniente, porque lo que podemos hacer es que tomar 15 minutos, 20 minutos de las reuniones que ya existen para focalizar estos temas de compliance. De esta forma se optimizan los tiempos de las reuniones también que se realizan en la compañía. Si las podemos hacer ad hoc, exclusivas, fantástico. Pero como un primer paso, si eso no es posible, por la cantidad de gente que nosotros también tenemos en una pyme y por los tiempos que maneja, empecemos en las distintas reuniones que se realizan para ver distintas estrategias de negocio y distintas actividades, a dedicar 10 o 15 minutos para este tema de compliance. Entonces empezamos a comunicar, empezamos a capacitar y ahí vamos a desarrollar nuestra Gantt de implementación. Este proceso nos va a llevar determinada cantidad de tiempo que lo vamos a ir definiendo en base a las bases iniciales. Cuando iniciamos este proceso es importante tener comunicado a la dirección de la compañía de cuáles son los resultados, de cómo vamos realizando las tareas y cuál es la percepción que va teniendo también los empleados de toda la empresa en base a esto que implementamos. Elementos importantes son los canales de denuncia, como ya les comentaba, que también los utilicemos como canales de consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que la persona frente a una acción necesite preguntar si es una actividad ética la que va a realizar o tiene alguna duda, lo que llamamos consejeros de esta integridad, ¿sí? Entonces, haríamos una actividad de dos partes. En ese canal de comunicación podrían hacer consultas para que tengan mejores herramientas antes de tomar las decisiones y también para denunciar cualquier situación que luego será con un proceso de investigación dentro de la empresa. Los canales de denuncia pueden ser externos, ¿sí? En el cual se tercerizan, hay distintos servicios que se prestan frente a esto para brindar servicio a las compañías. Y como todo programa, lo importante es el control, el monitoreo y la revisión del mismo para generar una mejora continua en los distintos procesos y una retroalimentación de distintos riesgos y situaciones a este programa que nosotros realizamos y el modelo de incentivos, como les comentaba anteriormente. Con estos pasos podemos comenzar, ¿sí? Para luego, después ir viendo qué otras herramientas y otros elementos necesitamos como punto de partida. ¿Bien? La comunicación, como les comentaba, es fundamental. Y antes de empezar a comunicar, preguntarnos, ¿qué queremos comunicar? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? Es muy importante que antes de lanzarnos a ya comunicar todas las acciones que vamos a hacer y este programa y nuestros valores, lo pensemos previamente. Nos dediquemos un 80-20 del tiempo a la preparación previa. Y usemos las distintas herramientas tecnológicas que tenemos. Si hay una intranet, una página web, una app en nuestra empresa, podemos ir generando distintas acciones de comunicación. Algunas otras ideas que les puedo transmitir que son de gran utilidad es realizar lo que llamamos mailings mensuales a los empleados. Se genera un mail automático para que las personas lo reciban en las casillas de correo que utilicen en las empresas, donde les dice, por ejemplo, este es el mes de código de ética. Entonces les recordamos los valores, distintas acciones. Otro es el mes de cómo nos relacionamos con los proveedores, porque recuerden que nuestro comportamiento ético de valores y nuestro programa de compliance alcanza a los proveedores, alcanza
a los clientes y a todos aquellos actores que estén en relación con nuestra compañía. ¿Bien? Entonces podemos tener distintas acciones todos los meses de comunicación y distintas campañas. Yendo a la capacitación en sí, pensemos de la misma forma que pensamos la comunicación, que esta capacitación sea inductiva, que esta capacitación sea interactiva, ¿sí? Que muchas empresas utilizan plataformas e-learning, ¿sí? Para poder brindar cursos de capacitación a sus empleados y a los actores externos también, de cuáles son sus políticas y sus maneras de actuar. Y también lo que es muy importante es que haya una capacitación de dilemas éticos, lo que llamamos la capacitación vivencial, que no necesariamente tiene que ser presencial, puede ser virtual, con casos específicos de sobornos que hayan pasado en otras compañías, de acciones que no son éticas, para que se reflexione, para que se ejercite, y eso sirve, la experiencia vivencial, para futuras decisiones que las personas tengan que tomar. Con lo cual es muy importante no solamente que le transmitamos conocimientos, ¿sí? Con un lenguaje que sea amigable, entendible para todas las personas, y de esta forma también logramos hacer actividades de conceptos y actividades vivenciales para todo nuestro desarrollo. Elementos claves, como les decía, los canales de denuncia y de consultas, ¿bien? Para prevenir antes de actuar. Y políticas, hay muchas, ¿sí? Que en las compañías vamos a ir implementando. Las empresas multinacionales y la normativa nos exigen, dependiendo del tipo de industria, el tipo de empresa y el país donde estemos, distintas políticas y procedimientos que tienen que estar en las empresas. Y yo les recomendaría, para iniciar estos procedimientos, primeramente el Código de Ética, como ya lo hablamos, que es nuestra norma madre. Políticas de relacionamiento con nuestros proveedores. Tenemos que establecer cuáles son las reglas por las cuales vamos a estar trabajando con proveedores, cómo nosotros queremos que ellos se comporten, por la responsabilidad que tenemos de toda nuestra cadena de valor, que es uno de nuestros riesgos de nuestros programas de cumplimiento. Con lo cual, establecer bases, código de ética, cumplimiento, comunicación y capacitación con proveedores es fundamental. Después, si nosotros somos una empresa que buscamos relacionarnos con organismos públicos, una política de relacionamiento con los gobiernos, los municipios de distintos países y distintas reglamentaciones que tengamos, en donde se establece la forma de cómo vamos a hacer los negocios con organismos públicos y también con organismos privados, que todo esto tiene que ver con el trasfondo de generación de nuevos negocios a través de distintos procesos de licitaciones y compulsas y maneras de que queremos que se realicen estas tareas. Políticas de regalos no es menor, ¿sí? Porque todas las compañías los reciben y eso no tiene que generar ningún tipo de influencia en las acciones o decisiones que nosotros tenemos y tomamos en el día a día en nuestras empresas. Con lo cual, son algunas políticas que podemos aplicar y hay otras, ¿sí? De apoderados, de distintos procedimientos, maneras de acción, políticas de cobranzas, de cobros, que todo va a ir generando un ambiente de control y de compliance en nuestra empresa. Ahora bien, hablamos de las bases, hablamos de por qué era importante el programa de compliance, qué beneficios nos traía y algunos pasos iniciales para empezar en nuestras pymes. ¿Y cómo controlamos, ¿sí?, estas acciones? ¿Sí? Porque todas las acciones tienen que tener un control y un monitoreo, como decíamos, para que haya una retroalimentación. Entonces, lo primero que pensamos cuando hablamos de control, ¿sí?, es un monitoreo, ¿sí?, a través de un software, a través de una aplicación, de distintos indicadores, de distintas actividades que se van a realizar en la compañía. Si la empresa tiene un área de control interno o un área de auditoría interna, también van a hacer revisiones, auditorías de distintos procesos y distintas acciones que se realizan, o también podemos tener una revisión de un ente externo, depende el tipo de empresa que nosotros seamos, un ente regulatorio, si son financieras
o dependiendo si son comerciales o industriales, y también a veces se contrata una auditoría externa para hacer revisiones. Eso es lo que en general se utiliza para hacer los controles y monitoreo, y en base a los resultados, una retroalimentación de mi programa y una mejora continua. Ahora les quiero dejar un tip también en donde les puede servir realizar algunas encuestas de ética y de cultura. Y para eso tenemos un montón de softwares, Google Forms, hay un montón de aplicaciones en las cuales nosotros podemos cargar, ¿sí?, preguntas, ¿sí?, para que estas se envíen a los empleados de nuestra compañía y podamos tener una retroalimentación de cómo va esta comunicación de valores, cómo va esta capacitación y esta aplicación. Entonces, algunas preguntas pueden ser si las personas están informadas, ¿sí?, de los valores de la organización, si los tienen presentes. Podemos armar actividades de multiple choice, en donde les podamos poner distintos valores y que las personas sepan cuáles son, dilemas éticos, consultarles si reciben o han participado en capacitaciones, si conocen los canales de denuncia y de consultas. Hay N cantidad de preguntas que se pueden realizar y esto nos permite tener un termómetro de cómo las personas están asimilando los aprendizajes y las formas de actuar que queremos que realicen en nuestras empresas. Son algunas ideas y a ustedes seguramente se les van a ir ocurriendo muchas más para que las puedan aplicar. La frecuencia de estas encuestas, en general, las podemos realizar de una manera trimestral y habiendo pasado un tiempo prudencial entre la capacitación y la comunicación para ver si realmente hay una asimilación de conceptos. Bien, entonces ya nos introducimos en las tecnologías que hoy están rondando alrededor de nuestros programas de compliance y en nuestras compañías, ¿sí? Lo que tenemos como el digital compliance que aplicamos en nuestras empresas, no solamente como herramientas para realizar nuestro trabajo de una manera más eficiente y más eficaz, desde nuestros roles de compliance officer, responsables del programa de cumplimiento, desde el nombre que tengamos en las compañías para realizarlo, sino también de todos los procesos de digitalización y automatización que las compañías realizan. Hoy en día, hablar de automatización, hablar de robotización, es algo que mundialmente está en el ADN de todas las empresas y se busca todas las mejores herramientas para hacer los distintos procesos de la compañía de una manera más rápida, más ágil y en base a las nuevas tecnologías, nosotros también podemos hacer nuestro trabajo de compliance con un software, con una automatización, con herramientas de lo que se llama RPA, donde hay robots en nuestros sistemas, donde les decimos qué elementos queremos controlar, qué indicadores queremos ver de las gestiones para la mejora continua. Un elemento, ¿sí?, que ha surgido muy importante a nivel mundial es la inteligencia artificial y nos referimos específicamente al ChatGPT, ¿sí? Hace 2 días hubo una reunión en España con el presidente y el CEO de ChatGPT, hablando de la importancia de la inteligencia artificial en el mundo, en las organizaciones y cómo lo podemos aplicar para tener una mejor información, para hacer mejor nuestros negocios. Y el tema que nos relaciona a nosotros con compliance tiene que ver con esta inteligencia artificial en base a valores éticos. La buena noticia es que la Comisión Europea ya hace tiempo está trabajando en distintos documentos para determinar lineamientos donde digan que esta inteligencia artificial sea fiable, tenga bases éticas en la generación de información y su utilización. ¿Sí? Los invito a que puedan acceder a estos documentos de la Comisión Europea en el cual van a tener distintos lineamientos de este comportamiento ético y revisión que se realiza sobre la inteligencia artificial. Y mismo los creadores, ¿sí?, de estas herramientas nos muestran que tenemos que tener ambientes de control, ¿sí? La inteligencia artificial
la podríamos utilizar para hacernos distintas preguntas, por ejemplo, en este chat GPT. Yo estoy parado desde mi función de compliance y puede ser que me sirva para guiarme en el análisis de alguna situación que está en el canal de denuncias. Puede ser que le haga una pregunta y me dé información valiosa de mejores prácticas, ¿sí? O una recomendación, una manera de actuar en base a distintas actuaciones que pasan en el mundo. Con lo cual, puedo obtener una base de información tremendamente valiosa y que eso contrastado con mis valores que tengo en la empresa, mi código de conducta, lo pueda utilizar de una manera eficiente y eficaz. También estos desarrollos de inteligencia artificial también están desarrollando algunas suplantaciones, ¿sí? de actividades, el metaverso, por ejemplo, lo que se llama los gemelos digitales, ¿sí? En donde ciertas características al actuar nuestro, lo podemos introducir en esta inteligencia artificial y puede brindar respuesta y puede darnos un gran soporte a nosotros en distintas cuestiones. ¿Dónde entra el compliance en esta parte? En donde decimos, bueno, tenemos una persona que está realizando tareas y funciones y tenemos que una inteligencia artificial nos está dando respuesta, ¿sí? En base a criterios establecidos y acordados por la empresa, con lo cual tenemos que hacer un control de esas respuestas que estén relacionadas con el ambiente que nosotros queremos propiciar. De esta forma, hay muchas herramientas como chatbots, por ejemplo, que pueden dar respuestas, ¿sí? De manera automática a ciertos parámetros, a ciertas consultas que tanto los clientes y nuestros proveedores y nuestros empleados puedan tener y tienen que estar monitoreadas por este responsable de compliance para que esté dentro de los lineamientos establecidos por la compañía. Retomando el tema de software, este es un tema crucial para las pymes y las pequeñas y medianas empresas, porque siempre la primera respuesta a cuando un compliance officer o un responsable del programa de integridad y de compliance le dice a los directores de la compañía que quiere implementar un software, lo primero es que todos los software de implementación son un recurso muy elevado a nivel monetario, en donde nosotros podemos ofrecer distintos tipos de software. En el mercado, en el mundo tenemos un montón de software que son world class, ¿sí? Podemos conocer a SAP, Balance Scorecard, Hibon, Power BI. Hay distintos software BI que nos van a poder ayudar para poder hacer distintos monitoreos y paneles de tableros de control de este programa de compliance. Lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de ir y ya presentar que este software es el único que podemos utilizar, es buscar alternativas, ¿sí? Para ver, en base a los recursos disponibles que tenemos en la empresa, qué software podemos utilizar. La recomendación es que busquemos adecuado a nuestros recursos un software de aplicación desde el inicio. Manualmente llevar estas tareas hoy es prácticamente inviable y a su vez en las pymes y pequeñas y medianas empresas, nosotros tenemos que hay distintas aplicaciones de software para realizar tareas y funciones, con lo cual, ¿qué mejor si hay una transformación digital en nuestra pyme, si hay una era hacia tener un software integrado, que busquemos alguna herramienta para ofrecer y mostrar en los directorios que sea integral? Hay herramientas como Hibon, por ejemplo, o como SAP, en donde nosotros vamos a tener la gestión de riesgo, indicadores, acciones que realizan las personas, la contabilidad, si estoy hablando en el caso de SAP, y distintos módulos de procesos, con lo cual para la tarea de compliance sería extremadamente beneficioso poder tener un software donde esté esa aplicación. Vuelvo, si no podemos ir a los world class, ¿sí? Por los temas de recursos, podemos comenzar con algunas aplicaciones de BI, ¿sí? Algunos software de tableros de comando, algunos balance scorecard, para poder ir monitoreando nuestras acciones. Porque recuerden que todo el programa de cumplimiento va a estar ligado a la visión, a la misión, a los objetivos de la empresa, a la estrategia corporativa que tiene la empresa,
a llevar a cabo en un periodo de tiempo determinado, y nosotros lo que vamos a ir controlando es que sea todo en base a los valores, a la cultura que nos planteamos como organización para poder crecer y ser sostenibles en el tiempo. Una herramienta que es mundialmente utilizada, proporcionada por la Organización Mundial del Comercio, es una plataforma web que le sirve a muchas pymes y medianas empresas cuando quieren entrar en el comercio internacional. Es esta Global Trade Help Desk, ¿sí? Proporcionada por este organismo internacional, en donde en esta plataforma las empresas pueden tener asesoramiento para su expansión en el comercio internacional, normativas, regulaciones, y buscar socios estratégicos y ver necesidades para esta expansión de nuestras pymes. Es un avance tecnológico muy importante, donde concentra información para que podamos consultar. Le sirve al negocio, lo podemos ofrecer y comentar si es que nuestra empresa tiene intenciones de expandirse en el comercio internacional desde nuestro lugar de compliance officer o responsable, ¿sí?, de este programa de cultura. Por un lado, generamos un valor agregado al negocio para la búsqueda de información, donde hay una fiabilidad y hay un organismo internacional detrás de la información correspondiente, y a su vez también nos sirve para poder tener herramientas de control y de monitoreo de cómo se hacen los negocios con nuevas empresas y hacia el exterior, que son los fines también de nuestro control y seguimiento de nuestro programa de compliance. De esta forma, nosotros vamos a ir generando, ¿sí?, distintas iniciativas, distintas acciones en nuestras pymes para ir generando esta cultura del programa de integridad y llegar a tener un programa de integridad de esta forma. Se los comparto porque es el ideal al que nosotros vamos a tener que llegar, a tener todo un ambiente de control, a tener distintos elementos de prevención, una interacción entre todas nuestras distintas áreas de la compañía, y hacia esto tenemos que llegar, hacia estos modelos, que lo vemos esto muy bien y en detalle en el máster que nos proporciona EAL de Business School, que tiene que ver con el programa de compliance y de cumplimiento, ¿sí?, que ahí se profundizan todos estos temas, en donde nosotros partimos desde una primera parte, ¿sí? Lo que les comentaba al principio, partimos desde este margen izquierdo de ir armando las bases. Vamos formando las bases, le decimos a las personas cómo queremos que trabajen, vamos generando esta cultura y vamos haciendo distintas acciones para el éxito de nuestro programa, ¿sí? Así que este es el foco al cual vamos a llegar partiendo desde el primer inicio, ¿sí? Y es el objetivo final que nosotros tenemos que mostrarles a nuestros directores y a nuestros dueños de empresas para avanzar. Bien, eso era lo que quería comentarles a todos ustedes. Muchas gracias por la escucha, ¿sí? Podemos ver si hay algunas preguntas, ¿sí?, que quieran realizar, ¿sí?, en ese panel. A disposición, ¿sí? Por ejemplo, voy a ir leyendo algunas de las preguntas, ¿sí? Dice que, ¿qué programa recomendaría para la elaboración de encuestas éticas y de valores podemos utilizar? Es una pregunta de, ahí dice de Julieta. Gracias, Julieta, por tu consulta. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar Google Forms, podemos utilizar distintas Kahoot, son herramientas que son gratuitas, que las podemos utilizar. Mentimeter es otra herramienta que también se puede utilizar para poder hacer distintas cargas de preguntas. En Kahoot lo importante también es que se pueden hacer distintos juegos, se pueden generar como crucigramas, se pueden generar distintas acciones en las cuales se genera ese link, se le puede enviar, como les comentaba, vía mail o vía la intranet de distintas compañías que tengamos en disponibilidad en las empresas, lo reciben los empleados y podemos tener
esa visión de qué es lo que está pasando. Otra pregunta también dice, bueno, software que recomiendan para algunas pymes. Podemos empezar por aplicaciones de BI. Yo les nombré, por ejemplo, a Power BI, pero hay un montón de aplicaciones que tienen otros costos que son menores, ¿sí? Hay de World Class, como les decía, Hibon, Balance Score, CatSap, pero hay estas que tienen que ver con BI, que pueden tener aplicaciones que no sean tan costosas, ¿sí? Para que podamos comenzar, ¿sí? La idea es que se puedan buscar en los distintos países las aplicaciones que estén también a esta medida y a este estado de madurez, como les decían. Bien. Otra pregunta acá para leer. Recomendaciones, hola, dice Jorge. Quisiera saber recomendaciones para un manual de riesgo en compliance. Bien, como les comentaba a Jorge y le sirve para todos, partimos desde que tenemos que tener el conocimiento de este mapeo de riesgos de la empresa, ¿sí? Tal vez hay en las compañías, ya hay algunas matrices de riesgo que se hayan realizado, pero los focos que nosotros tenemos parten de los riesgos de cumplimiento y normativos, que son las leyes y normas que afectan a mi organización por el funcionamiento. Tenemos los riesgos de vida humana y de las personas, y de comportamientos, los riesgos operacionales y los riesgos tecnológicos, ¿sí? De esta forma, nosotros lo primero que vamos a empezar a ver es el comportamiento de estas matrices de riesgos y de estas funciones en los procesos más críticos de la compañía, que tienen que ver con áreas de relacionamiento de ventas, donde buscamos nuevos clientes, los relacionamientos con nuestros proveedores, y de ahí comenzamos. Bien, esa puede ser una idea de por dónde empezar. Tener el compendio con nuestros asesores legales, ¿sí? Recuerden que el Compliance Officer no necesariamente tiene que ser un abogado, ¿sí? Puede ser una persona que tiene el perfil de la gestión de riesgos, el perfil de auditor, no necesariamente va a saber todas las normas legales que hay en una compañía, y para eso se va a abastecer, ¿sí? De asesores externos legales, impositivos para el cumplimiento. Bien, ese es un punto de partida. Primero la normativa, luego las valoraciones que tenemos de los códigos de ética, los valores dentro de la empresa para partir, y los relacionamientos. Ese es un muy buen punto de partida, Jorge, para comenzar con el manual de riesgo, y que todas estas situaciones, ¿sí? Tienen este trasfondo importante de que lo que es el cumplimiento, la integridad y los riesgos penales para el directorio. Es muy importante que a los directorios de las pymes le podamos mostrar cuáles son los riesgos penales, ¿sí? Que pueden estar afectados, ¿sí? En base a incumplimientos de temas normativos. Voy a seguir mirando algunas preguntas, espero que te haya ayudado. ¿Cómo logro sensibilizar a la alta dirección? Nos pregunta Lilicet. ¿Cómo logro esto? Esta determinación de riesgos penales es muy importante. Hacerles que sepan con conocimiento, ¿sí? Cuáles serían las posibles consecuencias, y que tenemos que generar acciones de mitigación para poder prevenir la materialización de esos delitos o de esos incumplimientos. De esa forma, primero con el conocimiento, ya vamos sensibilizando a los directores y a los dueños. Segundo, podemos mostrarles casos que han sido concretos de situaciones de riesgos penales materializados, sobornos y distintas multas que han pasado en el mundo. Es una manera de mostrar con ejemplos. Mostramos las normas a las que estamos afectados, mostramos ejemplos y mostramos cuáles podrían ser todas las acciones de mejora que podemos realizar desde cada uno de nosotros. Es muy importante este concepto de que desde nuestro metro cuadrado nosotros podemos hacer la diferencia, podemos generar la cultura, que es muy importante. Bien, espero que eso te sirva también para poder sensibilizar, ¿sí? Bueno, también
esta pregunta que tiene que ver también con las regulaciones legales, ¿sí? Estoy leyendo ahí a Víctor, en el caso de cómo empezamos a hacer estos cambios en empresas familiares, esto que hablábamos, Víctor, antes de esta profesionalización, esta ubicación, ¿sí? En el modelo de los 3 círculos de las empresas familiares que tienen que ver con la relación de empresa, propiedad y familia, estableciendo roles, formalizando las posiciones en el directorio, formalizando las responsabilidades de cada uno, los que se encargan de la gestión, la participación en las decisiones y este conocimiento que hablábamos de la normativa. ¿Sí? Recuerden que las pymes y las pequeñas y medianas empresas quieren crecer, quieren perdurar en el tiempo y nosotros somos un gestor muy importante de ayuda para el desarrollo y el crecimiento de estas empresas desde la prevención, desde la tarea previa, con el conocimiento de todo lo que nos afecta. Bien, bueno, espero que les haya servido. En honor al tiempo vamos a ir cerrando esta webinar. Fue un placer. Van llegando algunas preguntas más. Cualquiera de estas luego las estaremos leyendo y recopilando para poder informarles. Y muchísimas gracias por toda su atención.